José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Jesús, María y José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio. Queridos hermanos, amigos, televidentes, nuevamente con ustedes su programa La Familia, Santuario de la Vida. Este programa es conducido siempre por un servidor, Francisco Zamora, y por Violeta Mejía, que hoy no está con nosotros, y nos acompaña el reverendo padre Roberto Mena, sacerdote guatemalteco, misionero de la Santísima Trinidad, que trabaja en Estados Unidos justamente con un grupo de guatemaltecos y de vietnamitas como parte de su pastoral, además de las otras acciones que realiza dentro de su congregación. Hemos estado tocando el tema de la juventud, del sínodo, de la visita del Papa a Panamá, y pues bienvenido, padre. Pues bienvenido nuevamente con nosotros. Es una bendición pues compartir con los televidentes de estos temas tan importantes y actuales, porque recientemente ha concluido esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que ha tocado los corazones de muchos jóvenes, que muchos actualmente estarán dando esos testimonios de vida de todo lo que vivieron en esa jornada que impactó sus vidas, y es importante que nosotros estemos en sintonía con lo que la Iglesia está haciendo en este camino de discernimiento hacia la nueva evangelización. Excelente, padre. Y decíamos que el Papa, entre las muchas cosas que dijo, hablaba de que los migrantes tienen un rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias y no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. Esto lo platicamos en la última entrega y hoy queremos profundizarlo con el padre Roberto, con la experiencia que él tiene de trabajar con migrantes. Él trabaja con nuestra gente que sale de Guatemala, una porción de guatemaltecos están dentro de su parroquia actualmente. Padre, ¿qué podemos decir más de los migrantes? Pues sobre todo pues buscan ese futuro mejor, y muchos son jóvenes. Yo me impresiono de que a la misa dominical me traen a los nuevos que van llegando, entonces me presentan a los niños de los jóvenes para que les den una bendición, y dicen: este niño o este joven acaba de recién ingresar aquí a Estados Unidos. Se les mira en un aspecto pues su tristeza de haber dejado el terruño nacional y llegar a una nueva tierra, y ese deseo de adaptarse y de ver lo nuevo que están enfrentando. Entonces, de realidad es una nueva aventura que les toca vivir, pero con el apoyo de la familia y en este caso de la Iglesia, salen adelante. Y es interesante que inmediatamente que entran los traen a la Iglesia, de alguna manera, para ser presentados en esta nueva realidad cultural y enseñarles que la familia también es su nueva familia, que ellos van a ver la parroquia, se convierte en esa familia de familias. Entonces esos niños y esos jóvenes inmigrantes que llegan se sienten acogidos dentro de la familia. Muchos de ellos ya llegando allá comienzan a buscar de recibir la formación para sus sacramentos de iniciación cristiana, de bautizo, de confirmación, y entonces ahí se mira ese dinamismo que hay en la Iglesia, que la Iglesia se vuelve madre y maestra para ellos. Excelente, yo disfruto escuchar estas palabras de testimoniales del padre Roberto, que es una esperanza para cuando uno es migrante, cuando uno está fuera de su tierra. Cabal habla de dos escenarios: el que uno deja y que siempre está con uno, y el que uno toma, que ahora me obliga a inculturarme a un nuevo país. Bueno, y dentro de esto la Madre Iglesia sigue siendo el apoyo, el soporte para muchos que pues lo único que tienen es eso. Lo que tienen en común es la fe de sus mayores y la fe de su bautismo. El Vía Crucis de Cristo, esta es otra palabra de Francisco en la jornada.
se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria. Esto es duro. Así es, o sea que en realidad, como yo decía, el sueño americano después se transforma en la pesadilla americana. Entonces, ellos sienten el aislamiento de esa cultura, al mismo tiempo que lo necesitan, los aísla, los rechaza, sienten ese dolor en su corazón, esa miseria, y algunos de ellos les entra ese deseo de querer retornar a su país de origen, pero al mismo tiempo, debido a las deudas y todo lo que tienen que enfrentar en sus familias, no pueden salir. Muchos de esos jóvenes llegan a Estados Unidos y en lugar de buscar la oportunidad para estudiar, se quedan nada más trabajando y se pierden la oportunidad de poder seguir estudiando y tener una carrera. Entonces el trabajo se llega a formar como el centro de su vida, y en realidad esto se vuelve un viacrucis porque son horarios de trabajo a veces de 10 horas al día, y sobre todo en horarios nocturnos que entran, por decirles, a las 8 de la noche, salen a las 8 de la mañana, nada más llegan a su casa a dormir y a seguir trabajando, y esto es de lunes a domingo. En realidad es un viacrucis el que están viviendo. En el área donde yo vivo, pues el trabajo es trabajar en las polleras, y entonces tienen el mismo trabajo monótono durante todo el día, en el cual no se pueden mover y les dan unos poco tiempo para que vayan a sus necesidades personales de comer, etc. Pero no tienen un lugar de convivencia. Por eso la iglesia se convierte en el centro social para muchos de ellos, donde llegar a la iglesia el día sábado en la noche o el domingo es el oasis donde ellos encuentran esa vida espiritual que les da la fuerza para vivir este viacrucis de alguna manera. La iglesia se transforma en ese cirineo que le ayuda al Jesús migrante a cargar con su cruz. No en vano el simbolismo del viacrucis en la jornada, ¿verdad?, que representa esa cruz de Cristo que tanto joven carga junto a sus familias, junto a sus hermanos, y que el Padre nos ha narrado con tanta realidad. Por el tiempo seguimos, los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que no son como nosotros. Aquí claramente hemos visto, hay todo un mensaje de dolor frente a la exclusión, frente al racismo, frente a la xenofobia, frente a la homofobia, frente a todo lo que significa desigualdad. Y básicamente un discurso que es populista, que habla aparentemente del bien, pero que al final no recibe ningún beneficio, no se traduce en acciones, Padre. Creo que esto es lo que responde mucho a la problemática centroamericana y de los problemas del mundo. Pero pienso que eso está en todo el mundo, ese excluir y ese expulsar a los que no son como nosotros es lo que está ahora floreciendo. Entonces, por eso se forman esos pequeños grupos o guetos donde piensan como nosotros. Y pasando al plano político, yo pienso que los partidos políticos ahora, por eso hay tanta cantidad de partidos. Yo me impresiono como casi una boleta electoral de Guatemala, de Centroamérica. Se transforma casi como en una lotería, mientras que en Estados Unidos solo tenemos que votar por 2 partidos. Entonces eso refleja esa división, de que en lugar de buscar cómo nos ponemos de acuerdo en puntos comunes, buscamos la división y no hay solidaridad, y pues pensamos o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Entonces, y eso va a nivel hasta deportivo, social, político, económico. Entonces nunca se busca esa unidad y esa solidaridad que el Papa Francisco siempre anda hablando. De hecho, ahora en Arabia, el Papa está en la península arábiga, está hablando de unidad, está hablando de quitar la división, y está hablando en un contexto católico e islam, cristianismo e islamismo. Es decir, es un problema global. Necesitamos trabajar por la unidad, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque es el que nos hace uno solo con Cristo. Lo hemos perdido muchas veces en nuestros países. Sigamos. Son muchos jóvenes que dolorosamente han sido seducidos
con respuestas inmediatas que hipotecan la vida, lo que les ha llevado a situaciones conflictivas, entre las que cito la violencia doméstica, femicidios, la plaga que vive nuestro continente en este sentido, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc. Aquí vemos cómo el joven es aprovechado, es abusado en su edad, en su juventud, para hipotecarle la vida. Yo recuerdo al hijo de una de las señoras que trabajaba con nosotros, que ya no quería vivir en el barrio donde vivían, porque justamente lo quería agarrar la mara para que estuviera con ellos. Es decir, este es un ejemplo de toda la problemática social en la que nos encontramos, y aquí aparecen entonces las voces claramente de los jóvenes. Francisco alentó a los jóvenes a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Hay que tener la osadía de crear una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos, el sector privado y la población. Entonces, esto es importante rescatarlo. El Papa está hablando de que los jóvenes tienen que trabajar con nuestro apoyo en una cultura de transparencia. ¿Cómo ves eso, padre? Pues creo que es una palabra muy actual, la transparencia, porque se habla a nivel político de esa palabra, pero dentro de la iglesia ese contexto casi no se habla. Precisamente los jóvenes no son transparentes porque no sienten en la iglesia ese apoyo, ese foro donde puedan hablar de sus inquietudes. Entonces a veces por eso los partidos políticos o pues las pandillas se transforman en esos foros de expresión, donde ellos son tomados en cuenta, donde son alguien en ese grupo. Entonces, cuando preguntamos a ellos, porque he tenido la experiencia en California de trabajar también con pandilleros, me doy cuenta que es su sentido de pertenencia y de que no son escuchados que los lleva a pertenecer a una pandilla o entrar a un grupo de narcotráfico, lo que fuera. Entonces, nuestra sociedad tiene que tener la osadía de crear esa transparencia que les permita a los jóvenes hablar y participar. Quiero rescatar el tema de la familia como iglesia doméstica. Ya para concretar todo lo que hemos hablado, el sínodo ha hecho una especial recordatorio con la familia como principal punto de referencia para los jóvenes. Era lo que el padre decía, necesitamos un punto de referencia. Y es la familia el lugar donde el joven debe expresarse, donde tiene que expresarse de forma natural y donde tenga el foro, donde pueda recibir la comunión, la participación, donde pueda ser tolerado, donde pueda ser apoyado. Al no tenerlo, tenemos los problemas mencionados. Vemos acá entonces que la familia es un principal punto de referencia para los jóvenes, primera comunidad de fe. Claro, esa es la familia donde se aprende el ABC del Evangelio. Iglesia doméstica. El sínodo recuerda en particular el papel de los abuelos en la educación religiosa y en la transmisión de la fe, y advierte sobre el debilitamiento de la figura paterna y de los adultos que asumen estilos de vida juveniles. Yo recuerdo un caso que tuvimos, que se casaron, les nació un bebé y se casaron esta pareja. Entonces ella se iba el jueves, fíjate padre, a celebrar con sus amigas. Y llegaba borracha, se desvelaba, a veces amanecía en casa de alguien, de un amigo. Y el papá con el bebé. Y entonces el papá le tocaba el viernes. El viernes salía el papá y regresaba hasta ese sábado, hasta domingo. Ese es el estilo de vida de un padre que no quiere dejar de ser joven. Entonces la iglesia nos recuerda que la familia es la salida a toda la problemática de todos, y especialmente del joven. Que tengan patrones de crianza, patrones culturales adecuados para que puedan expresarse, para que puedan crecer, para que puedan tener soporte y que paulatina y libremente se vayan de casa como nos toca a todos y no que retengan a esos hijos. Bueno, ahí está todo el tema y al fin y al cabo es una iglesia doméstica la familia. Tenemos entonces las tareas de la familia y no quería dejar de mencionarlo, y esto nos lleva entonces al acompañamiento vocacional. ¿De dónde salen los sacerdotes? De una familia. Todos los compañeros seminaristas que el padre tuvo tienen una familia. ¿Y cuántas veces las familias se oponen a que el hijo sea sacerdote? Primero militar, primero profesional, pero no sacerdote. Ese era el discurso de los padres de mis compañeros en el colegio.
De pronto, imagínese, hermana, que ahora llega su hijo y le dice, mamá, después de ver esta jornada mundial, quiero ser sacerdote. ¿Cómo vas a reaccionar? Tú que has pensado que va a ser un gran empresario, va a ser un gerente, va a ser un gran oficial del ejército, un gran médico, y ahora te sale como que quieres ser sacerdote. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vemos esa problemática, padre? Creo que la vocación dentro del clima familiar es muy importante, hablando tú de la iglesia doméstica, de esa integración que debe existir. Entonces, eso fomenta las vocaciones cuando la familia está integrada. Había pues un sacerdote muy conocido en Estados Unidos, el padre Patrick Peyton, que decía: la familia que reza unida permanece unida. Entonces falta más oración, falta más comunicación, falta más entrega en las familias para que haya más vocaciones. Actualmente en la iglesia se habla mucho de la crisis vocacional, pero en realidad la crisis es familiar, y por eso el sínodo lo declaró claramente desde la familia, que era necesario hablar de una cultura vocacional, pero dentro del contexto de las familias, no solo dentro de la iglesia, pero de dónde salen las vocaciones, de la familia. Como la familia actualmente no está teniendo tanta formación, entonces eso hace que el aspecto vocacional pues quede a un lado y no se tome en cuenta. Entonces no se habla de la vocación sacerdotal, religiosa o laical comprometida dentro de la iglesia. Entonces los jóvenes están hablando de una profesión, pero no miran su profesión como una vocación de servicio y de entrega a la comunidad. Entonces no solo una vocación a la vida religiosa, pero también la profesión en la cual se encuentran no la miren nada más para tener recursos económicos, sino para servir a la sociedad y a la humanidad. Claro, perdemos de vista lo que la familia puede decirnos, que somos imagen y semejanza de Dios. Esa es la vocación. Lo que cambia es el estilo de vida. Pero un trabajador tiene que ser fiel a su trabajo, pero fiel sobre todo a sus principios. Y es en la familia donde adquiere esos principios, esos valores. Qué hermoso cuando en una familia se enseña a rezar, cuando el padre de familia, que lo menciona el sínodo como ausente muchas veces, toma las riendas de su hogar y es cabeza. Qué hermoso cuando, en mi vivencia, cuando puedo bendecir los alimentos, cuando puedo darle una catequesis a mis hijos, cuando podemos hablar de Dios ya con mis hijos ahora adultos de una manera madura, sin fanatismo, sin exigirles, sino viviendo lo que aprendieron con sus padres, viviendo contrastándolo con lo que ahora el mundo les pide, les ofrece, les exige. Ese es el diálogo. Un diálogo que van a ser de una familia que es doméstica, porque es iglesia doméstica, porque puede enseñar la fe, porque de ahí salen formar los discípulos y misioneros. Así es. Solo de la familia salen los discípulos. No es un problema de la iglesia solamente, igual que las vocaciones, es un problema de familia. Por eso urge tanto la evangelización. Termino recordando en la época en que yo crecí en Quetzaltenango, viví un movimiento que se llamaba Jornadas de Vida Cristiana. Hicimos como 20 jornadas y estábamos locos por Jesús. Jóvenes que nos mirábamos de los dos sexos en misa a las 12 todos los días, que íbamos a nuestras reuniones de grupo, que teníamos nuestras ultreas, o lo que le llamábamos reunión X, teníamos nuestra jerga. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque de ahí nacieron muchas vocaciones sacerdotales. Y fueron los papás entrando en el ambiente de cursillos, del movimiento familiar cristiano. Se vivía la fe católica en ese pueblo gracias a la evangelización de muchos misioneros españoles, de mucha gente mexicana y guatemaltecos que dieron su vida por ese momento en una diócesis muy organizada en aquella época. Bueno, estoy pensando que tenemos que seguir evangelizando para que las familias pongamos a Cristo en el centro, para que nuestros jóvenes tengan a Cristo en su corazón, para que el día que asuman un liderazgo de cualquier tipo, sigan pensando como cristianos y actuando como cristianos. Padre, ¿qué más podemos terminar de todo esto que el Papa nos ha enseñado durante estos días recientes en Panamá y en el sínodo? Pues yo quisiera también enfatizar lo que es la vida sacerdotal actualmente. Las personas que han escuchado, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo ahora en la iglesia, nos ponemos a ver en seres humanos frágiles que vinieron de una familia y que muchas veces en esa familia no recibieron el apoyo. Incluso algunos puede ser que hasta entraron al seminario y se ordenaron de sacerdotes, pero que traen con esos traumas que vienen desde la familia. Entonces miramos sacerdotes que les cuesta relacionarse con las personas,
que terminan su misa y se van a encerrar a su parroquia y a su casa parroquial y no quieren que nadie los moleste, porque no aprendieron esos modales sociales en la propia familia. Llegaron al seminario, pues el seminario solo les dio una formación meramente intelectual, pero poco a nivel social y comunitario. Entonces, por eso personas a veces se quejan de los sacerdotes, de las religiosas, de las escuelas católicas que no los tratan bien, que tal vez son muy amargados, ¿verdad? El Papa Francisco habla de religiosos y religiosas con cara de limón, dice él, pero lo que está queriendo decir gente amargada que no vive su compromiso. Y creo que la crisis, a lo que quiero llegar, es que la crisis viene de la familia. Le echamos la culpa a veces a la iglesia, pero no nos damos cuenta que ellos son seres humanos que fueron formados en una familia y que todas esas dificultades que vieron su familia les afectan en su vida sacerdotal. Entonces, cuando mires a un sacerdote, míralo más como ser humano que como ministro de la iglesia. Primero fue ser humano y después ministro de la iglesia. Gracias, padre, excelente. Es la familia la que forma personas, es la familia la que a través de una buena autoestima, de una buena comunicación, una buena socialidad y sociabilidad va a lograr producir personas. Y entonces, hermoso lo que el padre nos ha dicho, hermoso lo que el Papa nos ha mencionado, lo que el sínodo ha resumido respecto a los jóvenes. Y a los jóvenes que están viendo estos programas, pues les pedimos lo que el Papa les ha pedido: ánimo, porque ustedes les toca el mundo futuro, y en la forma en que ustedes estén capacitados y formados hoy día, sabrán responder. Cuenten con el apoyo de las instituciones y con el apoyo y la ayuda de Dios. Gracias al Padre Roberto, porque nos ha regalado su tiempo, en su tiempo vacacional, ha podido evangelizarle a los jóvenes. Ha sido un gusto servirles y hasta una próxima entrega de la familia Santuario de la Vida.